La palabra de hoy nos habla de la misericordia y benevolencia para juzgar. De la homilía de San Juan Pablo II. La caridad encendida por Cristo en el mundo es amor sin límites, universal. La Iglesia testimonia este amor que supera toda división entre personas, categorías sociales, pueblos y naciones. Reacciona contra los particularismos nacionales que desearían limitar la caridad a las fronteras de un pueblo. Con su amor abierto a todo, la Iglesia muestra que el hombre está llamado por Cristo no solo a evitar toda hostilidad en el seno de su propio pueblo, sino también a estimar y amar a los miembros de las demás naciones e incluso a los pueblos mismos. La caridad de Cristo supera también la diversidad de las clases sociales. No acepta el odio ni la lucha de clases. La Iglesia quiere la unión de todos en Cristo. Trata de vivir y exhorta y enseña a vivir el amor evangélico, incluso hacia aquellos que algunos quisieran considerar enemigos. Poniendo en práctica el mandamiento del amor de Cristo, la Iglesia exige justicia social y por consiguiente justa participación de los bienes materiales en la sociedad y ayuda a los más pobres, a todos los desdichados. Pero al mismo tiempo predica y favorece la paz y la reconciliación en la sociedad. La caridad en la Iglesia implica esencialmente una actitud de perdón, a imitación de la benevolencia de Cristo, que aún condenado al pecado, se comportó como amigo de pecadores y no quiso condenarlos. De este modo, la Iglesia se esfuerza por reproducir en sí y en el espíritu de sus hijos la disposición generosa de Jesús, que perdonó y pidió al Padre que perdonara a los que lo habían llevado al suplicio. Los cristianos saben que no pueden recurrir nunca a la venganza y que, según la respuesta de Jesús a Pedro, deben perdonar todas las ofensas, sin cansarse jamás. Cada vez que recitan el Padre Nuestro, reafirman su deseo de perdonar. El testimonio del perdón, dado y recomendado por la Iglesia, está ligado a la revelación de la misericordia divina, precisamente para asemejarse al Padre Celeste, según la exhortación de Jesús. Los cristianos se inclinan a la indulgencia, a la comprensión y a la paz. Con esto no descuidan la justicia que nunca se debe separar. La caridad se manifiesta también en el respeto y en la estima hacia toda persona humana, que la Iglesia quiere practicar y recomienda practicar. Ha recibido la misión de difundir la verdad de la revelación y dar a conocer el camino de la salvación establecido por Cristo. Pero siguiendo a Jesucristo, dirige su mensaje a hombres que como personas reconoce libres y les desea el pleno desarrollo de su personalidad con la ayuda de la gracia. En su obra, por tanto, toma el camino de la persuasión, del diálogo, de la búsqueda común de la verdad y del bien, y aunque se mantiene firme en su enseñanza de las verdades de la fe y de los principios de la moral, se dirige a los hombres proponiéndoselos más que imponiéndoselos, respetuosa y confiada en su capacidad de juicio. La caridad requiere asimismo una disponibilidad para servir al prójimo, y en la Iglesia de todos los tiempos siempre han sido muchos los que se dedican a este servicio. Podemos decir que ninguna sociedad religiosa ha suscitado tantas obras de caridad como la Iglesia. Servicio a los enfermos, a los minusválidos, servicio a los jóvenes en las escuelas, a las poblaciones azotadas por desastres naturales y otras calamidades, ayuda a toda clase de pobres y necesitados. También hoy se repite este fenómeno, que a veces parece prodigioso. A cada nueva necesidad que va apareciendo en el mundo, responden nuevas iniciativas de socorro y de asistencia por parte de los cristianos, que viven según el espíritu del Evangelio. Es una caridad testimoniada en la Iglesia, a menudo con heroísmo. En ella son numerosos los mártires de la caridad. Aquí recordamos solo a Maximiliano Kolbe, que se entregó a la muerte para salvar a un padre de familia. Debemos reconocer que al ser la Iglesia una comunidad compuesta también por pecadores, no han faltado a lo largo de los siglos las transgresiones al mandamiento del amor. Se trata de faltas de individuos y de grupos que se adornaban con el nombre cristiano en el plano de las relaciones recíprocas, sea de orden interpersonal, sea de dimensión social e internacional. Es la dolorosa realidad que se descubre en la historia de los hombres y de las naciones, y también en la historia de la Iglesia. Conscientes de la propia vocación al amor, a ejemplo de Cristo, los cristianos confiesan con humildad y arrepentimiento esas culpas contra el amor, pero sin dejar de creer en el amor, que según San Pablo todo lo soporta y no acaba nunca.
Pero aunque la historia de la humanidad y de la Iglesia misma abundan en pecados contra la caridad que entristecen y causan dolor, al mismo tiempo se debe reconocer con gozo y gratitud que en todos los siglos cristianos se han dado maravillosos testimonios que confirman el amor y aunque muchas veces, como hemos recordado, se tratan de testimonios heroicos.